Gracias, Jorge. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Eh, a lo dicho por Neira, hablamos de la oportunidad de tener a un disertante que seguramente es muy interesante todo lo que aporta desde su experiencia, tanto profesional médico como de gestión en la seguridad social. Y tiene la palabra, por favor, Luis Servino. Está muteado. Ahora, ¿me escuchan? Bueno, es un placer esta invitación. Son varios los encuentros que venimos participando, como decía Jorge Neira, con la multidisciplina, que es una de las condiciones básicas para poder llegar a conclusiones valederas, ¿no es cierto? En esta oportunidad, hablar un poco de la reforma del sistema de salud, a cargo acá del amigo Gabriel Leverstein, que ya la mayoría lo conoce, que es médico, director de una de las obras sociales más grandes de la Argentina, que es OSECAC. Fue también presidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social y participante de numerosos foros, congresos, con una forma didáctica, polémica, interesante de plantear los temas, así que vamos a ver qué nos trae hoy bajo el poncho. Y por otro lado, que me va a acompañar coordinando es también amigo de muchos años, Daniel Alvarado, que es farmacéutico, expresidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y ya con eso está todo dicho. Para buen entendedor, pocas palabras, la experiencia que tiene en este mercado complejo del mundo de los medicamentos. Así que yo creo que sin más presentaciones le podemos decir a Gabriel que empiece con el tema, después haremos las acotaciones correspondientes. Adelante, Gabriel. Estás apagado, estás muteado. Apagado, sí, estoy en silencio. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, gracias por la invitación. No pretendo hacer una disertación, pretendo comentarles algunas ideas de solo estar sentado en un montón de mesas para hablar sobre reforma y de un montón de años fracasando con las reformas. Entonces, contar un poquitito. Después de leer la solicitada de Comra, porque había una frase donde decía obras sociales, entonces me sentí aludido, hice el cálculo de cuánto deberían aumentar los ingresos de las obras sociales para duplicar el salario de médicos y enfermeras. ¿Saben cuánto debería aumentar el ingreso de las obras sociales? En las obras sociales el salario tiene mucho más peso, en las prepagas tiene mucho menos peso. ¿Saben cuánto debería, para duplicarle los honorarios a los médicos y a las enfermeras los sueldos? 22%. Lo que pasa que el 22% siempre está después de un montón de porcientos de otros porcientos. Y la discusión es que no creo que haya reforma de educación sin pagarle bien a los docentes, reforma de seguridad sin tener a la policía bien paga y reforma del sistema de salud sin que los médicos y las enfermeras cobren bien. Y a mí me toca no aumentarle porque no tengo plata, no porque no corresponde, y eso me preocupa. 22% de aumento de ingresos. ¿Y saben cuánto es eso? Una reducción del 40% en el consumo de los medicamentos. Consumo hablo de dinero, no hablo de los medicamentos. Acá Daniel lo sabe muy bien, que bajar el consumo de medicamentos puede darse la misma cantidad de medicamentos con 40% menos de gasto. Por lo tanto, existe posibilidad de pagarle mejor a la gente y puede no ser dialéctica y solamente una declaración de amor. El problema es cómo se hace una reforma cuando no están todos de acuerdo y hay tantos intereses. Hace muchos años lo fui a ver al actual ministro de Salud para proponerle una reforma de la reforma. En lugar de que un señor escriba un libro y diga todo lo que hay que cambiar y ver cómo nos peleamos todos por el pedacito de tela. ¿Se acuerdan? Hay muchos que peinan canas. ¿Se acuerdan de Copa y Chego? Un negocio que tenía un símbolo con un pantalón que tiraban dos de ellos, un Tupac Amaru. Las reformas terminan siendo puja distributiva. Y la puja distributiva lo único que consigue es no reformar. Hacer que se reforme, pero no se reforme. Entonces, mi propuesta para charlar sobre la reforma es no hacer una reforma, sino hacer un montón de pequeñas reformas que permitan tener mejores resultados sanitarios.
es, no entiendo el PMO como una cantidad de prestaciones, sino entiendo el PMO como garantía de resultados sanitarios. A mi entender, la primera reforma sanitaria que deberíamos encarar es que el PMO debería ser para toda la Argentina y en lugar de ser una canasta básica de prestaciones, debería ser una canasta mínima de resultados. Todos los financiadores en el PMO deberían decir, todas las personas deberían hacerse un control una vez al año. Todas las mujeres menores de 40 años, eso es el PMO. La mortalidad de los pacientes es tanta, la proporción de fumadores debería ser tanta para este año en cada uno de los financiadores. Deberían ser objetivos sanitarios, mucho más que canasta de servicios. Nosotros vemos todos los días que más resonancias no hacen mejores rodillas, que más placas no hacen menos cáncer de pulmón y que más análisis no hacen menos diabéticos. Sí vemos que más tiempo médico puede ayudar, y no solo médico, cuando hablo médico hablo del equipo médico, puede ayudar a que haya menos enfermedad. Entonces, la primera de las reformas del PMO son los resultados sanitarios. Cortarla con cubrir el PSA. Lo que tenemos que cubrir es menos cáncer de próstata, o la tasa de cáncer de próstata igual que el resto del mundo, o la misma tasa de tuberculosis. Esa es la cobertura, y hacer todo lo que sea para llegar a esos objetivos. No tenemos ningún negocio en cubrir prótesis y cuál es la prótesis si es importada nacional. La historia es que tenemos que ver cómo la gente con artrosis camina con la misma duración y la misma proporción que en el resto del mundo. Eso enfilaría, alinearía los incentivos desde lo más arriba hasta el último médico en conseguir esos objetivos. Y probablemente permitiría pagar más a quien consigue los objetivos sanitarios y menos a quienes no lo consiguen. Bueno, esa es mi idea. Por otro lado, tenemos una falla, estamos analizando en nuestro grupo lo que se llama critical pathways, o los caminos críticos que produce la gente para atenderse, y estamos viendo que hay mucha deserción. Definimos 3 elementos, tres palabras. Una se llama loop, otro se llama linker y otro se llama dropout, están definidos en muchos lugares. Llamamos dropout a la deserción de proceso, llamamos loop precisamente a la situación de contacto con el sistema de salud, que pensamos que tiene que ser un loop porque tiene que comenzar y tiene que terminar con los objetivos armados, y llamamos linker a cualquier situación o resultado de una atención médica que produzca impacto en otro lugar. Lo primero que vimos es que todas las atenciones médicas o todos los loops que se dan en el sistema de salud argentino dependen exclusivamente del profesional médico. Hay muy poca responsabilidad por parte del paciente, es decir, lo voy a ejemplificar. El médico es el que es el responsable de mirar un mail por miedo a que haya un resultado malo en ese mail que él no vio, por el cual no cobra y tiempo que no se tiene que ocupar de hacer. Entonces, esos loops que son, voy a hacerme un control, y la cantidad de deserciones que hay en el camino, 28% de los pacientes faltan en los sistemas de salud a sus turnos, 28% de pacientes. En el sistema privado, 17% de los pacientes faltan en sus turnos. Eso es plata secretaria. Hay una parte del dinero que está del lado del paciente. Después que ven al médico y los revisa el médico y le pide estudios, la cantidad de pacientes que no se hacen los estudios, sino vuelven 30% en el sistema de salud. 30% en varias series que no vuelven con los estudios. Y la cantidad de pacientes que envían hoy sus resultados por mail o por WhatsApp para ser vistos por el médico. Es decir, que les importa poco la devolución. Lo que les importa es haber cumplido con el envío de la mirada. En el sistema privado está cerca del 40%. Mayor con edades más bajas y menor con edades más altas. Con lo cual, lo primero que vimos en los diferentes loops es que si queremos reformar algo, tenemos que hacer que la consulta médica o el encuentro con el paciente sea efectivo, que se cumplan con los objetivos que tienen. Y para eso tenemos que tratar de definir los loops de atención para las diferentes especialidades y poner cada uno de los pasos en cada uno de los procesos de atención y poder medir la deserción de los pacientes o de los médicos o quien corresponda en cada uno de esos procesos. ¿Para qué sirve hacer que un cirujano vea a un paciente para operarlo si el paciente no vuelve? ¿Para qué sirve que se haga la ecografía si no se la lleva? ¿Para qué sirve que se haga el prequirúrgico si no va a la cirugía? ¿Para qué sirve el prequirúrgico si cambia la fecha y los sistemas dan 30 días los sanatorios y no internan al paciente?
Estos loops que vimos con fallas enormes en el camino, con deserciones enormes, deberíamos perfeccionarlos. La atención primaria no alcanza. La única forma de perfeccionar o mejorar la atención para hacerla más efectiva, reducir los contactos y por lo tanto bajar los costos y aumentar los honorarios de los profesionales con mayor efectividad, es definirlas como guías de práctica para una patología para el camino de la consulta del paciente. Y hace falta que alguien esté controlando, gestionando, administrando los pacientes que desertan o caen o se van de la asistencia. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que notamos es que hay cero organización del sistema de salud para que los resultados en un lugar del sistema impacten en otro. Voy a ejemplificarlo. Hoy, la gran mayoría de los informes médicos de estudios solicitados son redacción, no son campos previamente armados. Cuando se informa una ecografía, no se informa un diagnóstico que tenga un campo que se pueda indexar. Por lo tanto, necesitamos que alguien lo imprima, lo embolse o lo mande por mail, lo lea, lo interprete y después de la consulta médica se toma decisiones. Muy probablemente deberíamos trabajar para que cada una de las inversiones en la atención médica que pudiera impactar en otro sistema, lo hiciera. Voy a dar ejemplos. Los pacientes que tienen un grupo infactor, parece una estupidez, tienen el mismo grupo infactor durante toda su vida. Los pacientes que tienen serología IgG positiva para rubiola, lo tienen durante toda su vida. Los pacientes que tienen inmunoglobulina G para hepatitis A son positivos durante toda su vida. Los diabéticos tipo 1 no se curan. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un montón de estudios que pedimos y que quedan en nuestros papeles que si impactaran en otras partes del sistema de salud evitarían repeticiones. Cuando se evitan repeticiones, lo que se puede hacer es pagar mejor por el honorario del quien realiza la práctica. Cuando se hacen cajas más grandes de medicamentos para que el farmacéutico entregue más días de tratamiento, se le puede pagar más al farmacéutico por ese momento de entrega en vez de dividirlo en 3, y entonces se le puede pedir un servicio adicional profesional. Y saber que el paciente es diabético y no se cura hace que no haga falta hacer más recetas para ese paciente, salvo que cambie de dosis de tratamiento o requiera cambio de medicamento. Estas fallas cotidianas en el sistema de salud, voy a dar un ejemplo más. No existe un solo registro de las radiaciones que reciben los pacientes por realizarse prácticas. No hay ni siquiera hay obligación de cargar los resultados, ni siquiera hay obligación de cargar la realización de prácticas, sino que en la Argentina un paciente se puede hacer 300 resonancias y nadie le va a avisar a ese paciente la radiación que se está llevando. Deberíamos pensar que la integración del sistema de salud no solo es la historia clínica electrónica, sino la trazabilidad de los registros médicos, y así como hay trazabilidad de medicamentos, incluir a todos los contactos y episodios de atención médica en seguimientos administrados. Deberíamos empezar por aquellos pacientes con patología grave o crónica, que su cuidado cercano y su seguimiento continuo diera mejores resultados, para terminar en la prevención igual. Estoy pero convencido que la patología crónica y sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, con seguimiento continuo, con loops analizados y con soporte a decisión clínica. Soporte a la decisión clínica es la aparición automática a partir de un resultado indexado del consejo a seguir. Voy a dar un ejemplo. Al final voy a hablar de la reforma en grande, ahora estoy hablando de la reforma en chiquito. Pero esto que estoy contando es de donde sale la plata para que un médico y un enfermero ganen el doble. No se la tenemos que pedir a ningún gobierno, no se la tenemos que sacar a la gente, no hay que aumentar los aportes, hay que ser más eficientes. Entonces, si un paciente se va a hacer una ecografía y tiene indexado litiasis vesicular, y lo que ya salió que es litiasis vesicular, el médico podría estar recibiendo en una pantalla de flujo de trabajo que su paciente tiene litiasis y podría derivarlo al cirujano si lo considerara, con un riesgo quirúrgico, apretando con un dedo en una pantalla, sin necesidad de tener que tomar tiempo para esto, pudiéndole pedir el prequirúrgico del mismo modo y el paciente solicitarnos los turnos del mismo modo, porque el costo del paciente vale.
el tiempo. Si un paciente se hace una ecografía y tiene un nódulo de tiroides de más de 1 centímetro que tiene indicación de punción, el médico ecografista podría en ese instante, viendo soporte a la decisión clínica en la pantalla, que es el algoritmo de acuerdo a ese diagnóstico, inmediatamente indicarle el coagulograma y la punción para que volviera a su médico con el resultado. Eso al fin y al cabo es integrar la cadena de atención. Pero para esto necesitamos reformar el sistema. Y el sistema requiere de algunas reformas que creo yo, que las requiere humildemente, que voy a tratar de contarles, que anoté cuáles serían las medidas que tomaría para la reforma si tuviera poder para hacer la reforma. O sea, poder para hacer la reforma, pero no poder para fusilar a nadie, ¿no? Digamos, porque... Bien. Creo conveniente que la carrera hospitalaria y de un enfermero, un kinesiólogo, un farmacéutico debería ser única en la República Argentina. La misma carrera. Los médicos para ser especialistas deberían tener la misma carrera. Tendrían que poder mudarse de cualquier hospital a cualquier hospital si se quieren, y cualquier enfermero a cualquier hospital y continuar con su carrera. Y sin tener que tener dada ficha municipal, ficha nacional, ficha provincial, matrícula provincial, matrícula nacional, matrícula, jubilación del segmento 4 del segmento 5. El camino debería ser libre y automático. Si tuviera que hacer reforma, ¿estás con COVID, Luis? Sí. Nos pone el mute, así, el mute. Entonces, la primera cosa que creo que deberíamos pensar es la matrícula nacional única integrada. Y ahí el poder debería hacer que las provincias cedieran algún grado de libertad o algún grado de autonomía en el manejo de la salud por un tiempo para permitir la integración. Es muy loco que haya en Argentina más de 30 lugares para matricularse diferentes, con diferentes personas o criterios para considerar un médico especialista. El segundo punto, que creo conveniente, y antes de llegar a la atención primaria, es que no podemos permitir que siga habiendo tanta diferencia de atención o de asistencia o de acceso en relación no solo al código postal, sino al promedio de ingresos. No está bien que un médico que atiende pobres cobre poco y un médico que atiende a clase media cobre entre 6 y 7 veces más. Probablemente deberíamos volver a armar una caja compensadora en donde el trabajo médico sea bastante parecido en su ingreso para que el cobrar más o menos esté más asociado a la performance o a los resultados o a los objetivos de la población a cargo, que claramente debe estar capitada sobre un médico y una población para que se pueda medir a mediano y a largo plazo resultados de esas mejoras. Así podríamos integrar por capas a las diferentes capas de especialistas, a los diferentes loops de atención, impactar en el resto del sistema de salud y cobrar más dinero cuando la gente esté más sana o se logren los objetivos. Por el otro lado, creo que los médicos somos demasiado autónomos y la salud es demasiado importante, y creo que todos los médicos que hacemos actividad privada deberíamos depender de alguna institución de internación, y cada institución de internación debería depender de una facultad de medicina, mejor dicho, una universidad, pero debería depender de una facultad de medicina. Finalmente, la formación médica continua debería pasar por las instituciones de internación y por las universidades y las facultades de medicina. Probablemente la salud en la Argentina requiera de más que la facultad de medicina y la de kinesiología o las escuelas de enfermería. Probablemente la de ciencias económicas, probablemente la de ingeniería y la de arquitectura debieran participar. Quizás con alta probabilidad de sustituir importaciones si estuviéramos integrados en forma académica. No solo integrados para brindar el servicio, no solo integrados para lograr objetivos sanitarios comunes para toda la población y de todos los médicos, no solo integrados en la misma carrera hospitalaria, en la misma carrera profesional, cobrando más cada vez cobrando para vivir bien, cuando nuestros pacientes y nuestra población consigue los objetivos, sino además participar de un plan nacional para la salud que esté conducido de lo académico, de las diferentes escuelas de medicina. Y obviamente creo que debemos informatizar el sistema de salud. Y este es el primer paso por el que arrancaría.
cuando el otro día estaba en una charla con Rubinstein y decía, una historia clínica única no, sino una historia clínica electrónica que se pudiera adaptar a todas y que todas se pudieran unir. No, yo creo que las personas tienen que tener una única historia en los diferentes niveles de atención, en la urgencia, en la internación, en la cirugía programada y en el seguimiento ambulatorio. Y además creo que determinados parámetros de la historia clínica tienen que ser política de Estado. Hay determinadas situaciones que en la historia clínica nos debe condicionar a hacer, que son las prácticas preventivas, la vacunación y la utilización de medicación genérica, en donde la historia clínica única manejada por política de Estado no nos permitiera utilizar algo que no fuera, obviamente cuando hablo de genérico de buena calidad, mostrado por el Estado, demostrados que sirven, pero deberíamos tener menos autonomía para el movimiento. Y finalmente, debemos cambiar la comercialización de los insumos médicos. Los insumos médicos, por algún motivo, quienes los venden quieren tener 150.000 clientes, 50.000 vendedores, 20.000 financiadores, y la verdad es que creo que el precio lo tiene que negociar el Estado, que el pago tiene que ser por un fideicomiso de los fondos, de los financiadores, que tiene que haber menos intermediación y que tienen que desaparecer, y perdón si hay mucha gente, los laboratorios, todo el grupo de los que hacen acceso, venta, comercialización, intermediación, venta, financiamiento, transporte. Creo que los laboratorios deben fabricar y vender medicamentos, el Estado negociar los precios, porque en la medida que se gasta mucha plata en medicamentos, se gasta mucha menos plata en honorarios y en salarios y en infraestructura, y cuando se gasta menos honorarios en infraestructura, lo que se tiene es menos salud. Finalmente, debe ser el cuarto finalmente que digo, es la nueva muletilla que tengo, el modelo de atención. El modelo de atención que Argentina tiene complicadamente, que es el modelo de la prepaga que te muestra el acceso ilimitado a todas las prestaciones médicas y prácticas médicas, es un modelo de 6 millones de personas que le dicen todo el tiempo a 34 millones de personas, vos no lo vas a tener nunca, porque la única forma de que yo exista es que vos no lo tengas. En algún momento va a haber que establecer una base de atención o de modelo de atención mínimo para todos y que lo privado o lo rico esté por encima de ello. Primero que por ser rico no tenés por qué perderte la atención primaria, la atención gerenciada, la vacunación organizada, la prevención. O sea, por ser rico no te tenés que perder de eso, es una pena que te lo pierdas. Y por ser pobre no tenés que esperar 3 meses para que te haga una mamografía. Esa inequidad la podemos resolver mediante un modelo de atención. Creo yo que la capitación de la población, con médicos a cargo, con financiadores, todos los habitantes de la Argentina con un financiador a cargo. Alguien que tenga un interés económico en manejar un presupuesto y obtener objetivos sanitarios de calidad. Y que los hospitales públicos, finalmente, que tienen una calidad espectacular, un recurso humano extraordinario, además se orienten a la productividad. Probablemente un hospital público orientado mucho más al público que a las necesidades de los que trabajan en el hospital público, terminen haciendo que desaparezcan las clínicas del doctor Cureta. Porque las clínicas del doctor Cureta existen por la dificultad de acceso que el hospital público impone, porque como no hay dificultad de acceso al accidente en el hospital público, casi todos vamos al hospital público en accidentes. Pero la productividad, no sé si la conocen, la productividad de un hospital público es 1/3 de la de un sanatorio privado. 1/3. 1/3. Podemos atender al PAMI entero en los hospitales públicos y con calidad. Pero no se olviden, eso tiene que ir asociado, a mi entender, a la modificación del salario, que no debería ser menos que el doble de lo que se cobra hoy. No menos que el doble. Estoy hablando de que una enfermera no gane menos de 80 o 90.000 pesos de bolsillo. Estoy hablando que un residente no gane menos de 80.000 pesos de bolsillo. Estoy diciendo que un médico jefe de servicio gane 400 o 500.000 pesos por mes de salario en un hospital.
Pero a cambio de eso quiero que trabajen los horarios completos y logren los objetivos. Y que si la población fuma menos y tiene menos infartos y utilizan prótesis nacionales y participan en investigación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para desarrollar prótesis más económicas o de mejor calidad y argentinas, gane más dinero. Y creo que eso sería muy útil. Un minuto y les cuento la última conclusión que tengo acá escrita, que es esta. Cuando digo que yo tengo fe, y puse eso en el cuadro, es que antes de charlar con ustedes me puse a ver qué opinan en el resto del mundo de sus propios sistemas de salud. Les quiero contar que casi en ningún lugar del mundo la gente está contenta con el sistema de salud. Ni siquiera los que pueden pagar. Hay lugares en donde pagando no pueden tener un sistema de salud como la gente. Hoy, un amigo mío con 2 padres con dinero con COVID en Miami no puede conseguir que interne a sus padres con hipoxemia porque tienen más de 90 años. No están conformes. Hoy en Canadá, la gente habla bien del sistema de salud y se queja de las colas y las esperas para atenderse. Hoy, como en ningún lugar del mundo, en Buenos Aires te podés hacer kinesiología, te podés hacer una resonancia. Creo que el sistema de salud no es tan malo como dicen, pero si no lo vamos a modificar, vamos a conseguir que el sistema de salud sea otro velorio como el de Maradona, donde parece que somos todos buenos y somos todos malos. Buenas tardes. Muy bien, Gabriel. Me gustaría que Daniel Alvarado, que lo perdí, no sé por dónde está, Acá estoy. hagas tu comentario al respecto. Bueno, Luis, mira, con Gabriel hemos intercambiado y siempre es un gusto no discutir, sino justamente intercambiar opiniones. En el caso mío, sesgado por tantos años de ejercicio profesional en el mostrador de una farmacia, ni más ni menos. Y han pasado los años y entendiendo que estamos, antes de la pandemia, habíamos ingresado en emergencia sanitaria, vamos a llegar a fin de año con el 60% de los niños pobres. Entonces los determinantes en salud me parece que son muy importantes y no dependen directamente de la atención médica. Y yendo a lo que Gabriel dice, uno ve que van pasando los gobiernos, van pasando los ejecutivos a nivel nacional, y en el tema medicamento, yo le decía en una charla hace un par de días con algunos de los que estaban acá, que dentro de los pilares de una gestión de medicamento está la accesibilidad, el uso racional y la calidad. La calidad en Argentina es bastante buena, regulada por una agencia, y eso me gustaría que dé su opinión, no con respecto a la ANMAT, sino con respecto a las agencias, porque con Gabriel esto lo hemos hablado. La accesibilidad en términos económicos en el país está teniendo problemas de sustentabilidad de los sistemas, pero como lo están teniendo en todo el mundo. Y acá me detengo porque me parece que aquí las farmacias no tenemos absolutamente nada que ver, sino al contrario, y ahí viene con un cambio de rol que tenemos que tener, pero eso es para otra charla, porque hoy en día los medicamentos llamados especiales, que son los que están creciendo, en vez de llamarse alto costo, se deberían llamar de alto precio, porque verdaderamente el costo de producción, de investigación y de desarrollo lo quisiéramos saber, y hay que reconocerlo porque es muy bueno, pero no tiene nada que ver en muchos de los casos con el precio final. Y termino porque sí me parece que hay mucho para hacer en el uso racional del medicamento, y aquí es donde no se hace, donde hoy hay recursos humanos para la gestión tanto de los prescriptores como de los dispensadores, y sin embargo el país sigue teniendo un promedio de más de la mitad, más del 50% del uso del medicamento en forma inadecuada. Esto genera muchos efectos, y Gabriel lo decía, en general,
todo lo que se gasta por el mal uso, con el cual me parece que es un tema que lo dejo planteado con el sesgo de farmacéutico, y Gabriel quisiera que por ahí en 2 palabras defina un poco esto, ¿no? O tu opinión. Siempre estamos de acuerdo con lo mismo. El rol del farmacéutico está dibujado, lo necesitamos más que nunca. ¿Saben por qué? ¿Saben nosotros medimos muchas veces como no podemos medir adherencia por el uso del medicamento en las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que medimos es cuántos medicamentos compra o recibe o le llegan al paciente. Digamos, gastar en diagnosticar un diabético tipo 2, gastar en que un médico lo vea, hacerle los estudios, cubrirle los medicamentos para que el señor compre nada más que 8 meses de 12 es una locura. Y el que está ahí es el farmacéutico, al que hay que garparle para que haga eso, no la comisión por entregar el remedio solamente, sino por ser farmacéutico, por abrir la puerta. Y yo lo quisiera hacer y no puedo porque no tengo plata, pero ese es el tipo que llega a la casa del paciente, lo ve y le dice, ¿por qué no tomas la medicación? ¿Qué te hace mal? Eso tiene un valor en dinero enorme. 40% de los tratamientos médicos pierden efectividad por falta de adherencia. 40%. Hay medicamentos que son sumamente efectivos y nos la pasamos pagando medicamentos más costosos o de mayor precio, por la hipertensión, porque los toman mal, porque no lo saben combinar, porque nosotros los médicos no sabemos y los farmacéuticos saben. Y además, lo saben hacer y la gente le tiene confianza para hacerlo y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Ustedes, como saben, me toca el honor de representar a la Confederación General del Trabajo junto con Benjamín Suraz en la CONETEC. Se ha formado la comisión de decisores para la inclusión en el PMO de los medicamentos y en este momento esa comisión está integrada por 7 personas, por 7 entidades: Medicina Prepaga, Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales, el PAM y demás. Y el viernes va a ser la primera reunión para la aprobación de los primeros medicamentos o tratamientos o tecnologías que serían incorporadas o no al plan médico obligatorio de los llamados de alto precio. Que podríamos decirle, yo le agregaría alto precio y alto impacto, porque si fuera alto precio y nadie los quiere usar y nadie lo necesita, no importa. Si fuera de bajo precio no importaría a nadie. Estos son de alto impacto. En general, mueven mucho, mucho. Le quiero decir que hoy está funcionando la Conectec como una agencia de evaluación de tecnologías y la verdad es que de una manera bastante orgullosa para cómo está funcionando. Y los votos han sido casi unánimes y lo más probable es que se terminen no aprobando la mayoría de los medicamentos propuestos por la industria farmacéutica. Con el gran problema de que solo los aprobaríamos si cambiaran de precio. Porque si nosotros decimos que no a un medicamento de altísimo precio y se vende en la Argentina, un rico lo va a tener, una prepaga lo va a cubrir y un pobre no va a acceder y el Estado no va a tener obligación de cubrirlo. Y si le decimos que sí, vamos a hacer que el rico lo tenga cubierto y que el Estado o las obras sociales tengan que financiarlo en desmedro de la atención primaria. Entonces lo que estamos proponiendo ahí es que lo que debe fijar la Argentina es a qué precio compra el medicamento. Y hay que bancársela. En los dos lugares, en el medicamento caro está el farmacéutico. ¿Saben por qué? Porque muchos de esos medicamentos carísimos solo son efectivos si además se hacen el resto de las indicaciones que se le dieron. Hay medicamentos que pueden dejar de ser completamente útiles. Hay biológicos para artritis reumatoidea que si no se toman en conjunto con el metotrexate, que vale 2,50 pesos, no tienen ninguna mejoría respecto al corticoide. Y terminan siendo corticoides caros de $300 por mes. La mayoría de los pacientes abandonan el metotrexate porque les es incómodo los controles. ¿Quién se va a ocupar de la farmacovigilancia, del seguimiento de ese paciente, de la adherencia al tratamiento y de poder decir que ese tratamiento, para ser efectivo, requiere de ambos? Bueno, yo sigo sosteniendo que el farmacéutico y el enfermero son 2 especialidades de la salud que tenemos tremendamente desaprovechadas. Muy bien. Está claro, nos fuimos para el lado de la botica, que es uno de los grandes problemas del sistema de salud argentino. Ahora,
para hacer una pequeña reflexión, ¿no? Creo que en el grupo no está hoy Huguito Magonza, ¿no? Creo que no está, ¿no? No lo vi. Lo traigo a colación porque él es muy afecto a las estadísticas y a las encuestas, y siempre nombra esta que les voy a decir ahora, donde dice que la preocupación de la población a nivel salud está en 7º, 8º o hasta en 9º lugar. Quiere decir que a los habitantes de la Argentina, si estas encuestas son válidas, y yo creo que son así, no les interesa el sistema de salud. Y nosotros estamos discutiendo, y en infinidad de foros se discute las modificaciones del sistema de salud. Y no vaya a ser cosa, esto lo que voy a decir a los médicos de años se van a reír, no vaya a ser cosa que estemos por bañar al ciruja. Ustedes saben que está el mito médico que cuando llega un ciruja a la guardia, o sin llegar una ambulancia lo ve tirado, al ciruja se lo lleva a la guardia, lo baña y lo matan. Y el ciruja no se quería bañar. Entonces, no vaya a ser cosa, no estoy hablando de la disertación de Gabriel, que fue muy puntual y sobre temas puntuales, pero hay toda una corriente en este momento de algunos iluminados que quieren modificar el sistema de salud en el medio de esta pandemia que se está desarrollando. Y no vaya a ser cosa que matemos al ciruja, es decir, no vaya a ser cosa que terminemos de destruir lo que queda del sistema de salud, que ya durante años se encargaron de ir deteriorándolo. Primera reflexión que hago, ¿no? No matemos al ciruja. El sistema de salud como está funcionando, la percepción de la gente es bastante buena, más allá de que los expertos podamos decir dónde están las flaquezas que tiene el sistema, que la mayoría las comentó Gabriel, la mayoría más o menos las conocemos como son. Creo que es muy importante por ahí tomar medidas con mucho consenso, que puedan tener pequeñas medidas con consenso que puedan tener un impacto mucho mayor, como ya lo expresó Gabriel, con respecto a buscar objetivos, que los objetivos se cumplan. Sí, lo que creo que sí es necesario, una canasta explícita de todos esos productos que pueden contener además los objetivos, pero sí necesitamos una canasta total y absolutamente explícita para poder terminar de una vez por todas con el tema de la judicialización. Por otro lado, bueno, es muy importante en un país federal como es este, es buscar también caminos alternativos de la reforma, para que no sea una reforma de un grupo de iluminados que estamos acá en la capital, que es lo que pasa siempre y lo que pasó históricamente con las reformas, sino que se empieza a trabajar en un modelo donde las provincias puedan trabajar realmente en modificar sus propias realidades. ¿Sí? Yo creo que esas son algunas de las líneas que hay que trabajar y no esperar que nos vengan a dar una fórmula espectacular, que la mayoría va a venir, como también dijo al principio Gabriel, buscando el manejo de la caja. Yo no creo en el sistema de salud en la caja única. Desde el manual de primer grado de salud pública vienen repitiendo que el problema de salud de la Argentina, uno de los grandes problemas, es la fragmentación. Yo creo que el sistema, si no hubiera estado fragmentado, hoy estaba destruido. Si no hubiera habido financiadores como 290 obras sociales, las obras sociales provinciales, los que están en los prepagos y en los otros sistemas, si hubiéramos tenido una caja única en la salud y no existiría esta fragmentación tan criticada por los profesores, el sistema hoy estaba destruido, como está destruido el sistema de jubilación, que tiene una caja única y está destruido en la Argentina. Entonces, pensemos mucho cuando nos vienen a vender la panacea, porque en la Argentina no es Inglaterra, la Argentina no es otros países como Canadá u otros lugares que tienen una trayectoria institucional y una seriedad, la cual nosotros estamos muy, muy lejos, y lo hemos visto ahora, digamos, con el manejo de la pandemia, donde los que han sido llamados a consulta es un grupo de iluminados. Realmente no se llamó a todas las instituciones importantes que componen o que forman parte del quehacer de salud. Los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Así que esta es otra reflexión que me gustaría ver que la opinión de Gabriel con respecto al tema. Luis, a propósito, no hablé de financiamiento, porque es la lucha de los que lo que quieren es cambiar quién maneja la plata. Sigo insistiendo, tenemos que hacer eficiente el sistema de salud,
para aumentar los recursos, para pagar los servicios y cubrir las expectativas de la población. Voy a repetirlo 200 millones de veces. Quiero que gane más los que trabajan y gane menos los que no trabajan en el sistema de salud. Y quiero que dejemos de desperdiciar dinero por falta de conectividad, interconexión del sistema de salud y de incentivos. No creo en absoluto que tenga alguna utilidad la estúpida reforma propuesta hace pocos días por un funcionario. Estúpida. Para querer cerrar 200 obras sociales es mucho más fácil una resolución para que trabajen en red y que tengan un teléfono común y no tener que cerrar nada. Lo que importa es, yo no estoy de acuerdo con la canasta básica de servicios, creo que es la causa de los problemas judiciales el que haya una canasta básica de servicios con la Constitución argentina, en donde tenemos que darle toda la salud a todo el mundo, y la Argentina es un país de derechos, y yo quiero trabajar en el sistema de salud en la medida que le pueda cubrir a la gente cosas y no decirle que no. Creo que el problema es, hoy en Argentina, es la grasa que hay en el medio. Es muy costoso. ¿Cuánto vale distribuir un medicamento en la Argentina? ¿Cuánto vale distribuir un medicamento en Chile? ¿Podemos decirlo? De los tres subsectores, a ver, para Gabriel o para la pregunta también para Daniel, que está ahí, ¿cuál es el sector, de acuerdo a ustedes, el sector más ineficiente? Dentro de los tres subsectores claramente identificados, público, seguridad social y sector privado. ¿Y cómo vamos a medir la eficiencia, no? Sin lugar a dudas, está demostrado por costo, por productividad, y, perdón, es el público, pero encima de todo, el público tiene los mejores recursos humanos. O sea, es ineficiente con las mejores herramientas. Daniel, ¿estás de acuerdo? Comparto. Hay una ineficiencia del servicio público que tiene mucho que ver. Lo privado tiene muchas irregularidades o muchas deficiencias, pero existe una competencia que lo hace mejorar en la gestión. La Argentina hoy tiene, lo que pasa es que el mercado del medicamento ha ido cambiando, como ha ido cambiando en el mundo, pero la Argentina tiene un laboratorio que es serio, una logística que es muy buena y una dispensación. Esto ha ido cambiando con el tiempo y han aparecido un montón de gestores en el medio de esto tradicional que ha hecho que hoy esté puesto en duda por ahí lo que decía Gabriel. Yo por eso, Luis, le decía a Gabriel qué opinión tenía, digamos, lo mío es intencionado, pero no mal, Gabriel, en el sentido de, en este sector, manejar un tema de agencias, que algo ha aparecido últimamente y no sé qué opinión te merece. Todo el mundo que me está escuchando y me conoce saben que lo que yo creo es que la única forma de tener política de Estado en Argentina en salud es crear agencias sanitarias múltiples y que tengan alguien que cuando sea director de la agencia tenga un cargo casi como la de un juez de Corte Suprema y que lo puedan remover, y que el que venga como ministro venga a supervisar las políticas de Estado que generen las diferentes agencias. Igual voy a repetirlo 500 millones de veces. Si el médico, el farmacéutico y el enfermero no ganan bien, no vamos a tener sistema de salud. Y la plata no puede venir de que la gente pague más. Tiene que venir de algunos sectores que se llevan la grasa, por ineficiencia, por inutilidad o por lo que fuera. En la Argentina, medicamentos importados por laboratorios multinacionales tienen una dispersión de precios en los financiadores de 300%. Hay un señor que lo paga 3 y otro que lo paga 9. Eso es grasa. Eso es grasa. Ni siquiera es corrupción. Eso es grasa. Eso es falta de integración. No sirve. Pero por un minuto sueñen, un ratito sueñen con que los médicos de la Argentina tienen una sola matrícula. Sueñen que todos ustedes tienen todos una historia clínica electrónica con sus registros que los ven en su celular. Sueñen que tienen un médico de confianza que gana bien, que otra vez como éramos chiquitos vive en un barrio, tiene una casa, tiene un auto y tiene un garage. Y los hijos de él estudian. Y ese médico los recibe, los saluda, los llama por el nombre, los atiende y les dice de todo a su mujer porque no le prepara la comida que necesitan. Que los llama cuando tienen que hacerse una vacuna. Que recibe un estudio y por teléfono les dice a quién tienen que ir a ver. Sueñen por 2 minutos que se van de vacaciones y llegan a Mar del Plata y cuando abren tienen la historia clínica suya. Por 2 minutos crean que cuando le indican un medicamento no tiene marca,
porque ahí hay un Estado que se dedica a garantizarlo y un farmacéutico que es el escribano de la medicina en los medicamentos que le dice que es bueno y se los da en cajita por las cantidades que necesita. Y le dice que el tratamiento de la amoxicilina, es 5 días para la boca, 7 días para la angina, o 14 días, o 10 días para la neumonía, y le da la cantidad necesaria. Sueñen por un momento que si el paciente tiene una enfermedad crónica, cuando va al farmacéutico, el farmacéutico le pregunta las 10 cosas que tiene que saber y las interacciones medicamentosas, y le dicen, tené cuidado porque te vas a desmayar porque te dieron un medicamento para la próstata, levantate despacio, y cuando lo vas a tomar no lo tomes con pomelo, el del colesterol, porque te hace mal. Sueñan que en todas las farmacias del país el farmacéutico cobre para dar asesoramiento sobre procreación responsable, sobre algunos métodos anticonceptivos gratuitos para las personas para que no haya embarazo adolescente. Sueñan que te llamen a tu casa cuando no fuiste a buscar el medicamento para ver por qué no tomaste el medicamento. Y sueñan que cuando tienen que hacerse el análisis van a un laboratorio y no hace falta llevar una orden porque ya está puesta la orden ahí, porque ya saben que si sos diabético y dislipémico tenés que sacarte una hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Sueñen por un momento estas tonteras y piensen que como médicos están en su consultorio y tienen 1 hora por semana de formación en una computadora o en el sanatorio donde derivan, y los médicos del sanatorio donde derivan son parte de su equipo que estudian con ustedes y van a los mismos ateneos y son parte de una carrera hospitalaria y de formación profesional en la Facultad de Medicina. Y sueñen, además de eso, que esa facultad se comunica con la Facultad de Ingeniería para diseñar marcapasos argentinos y para que se usen en todo el país. Esa reforma no es la reforma que quieren hacer los señores que hablan de financiamiento, porque esta reforma hace que esta reforma va a producir que todos estemos más contentos con médicos mejor pagos. Y sueñen con un tipo que esté en contra de los monopolios en salud, porque los monopolios no pueden poner precio. Y en la Argentina cada día hay más monopolios. Monopolio de traumatólogos, monopolio de pediatras, y pobre tipos es la única forma que tienen para cobrar, ni siquiera para cobrar mucho. Perdón, me embalé el tono, me embalo. Sí, con tanto sueño que sí me estamos durmiendo. No. No te insulto. No, realmente sí, yo creo que más allá de que, no sé, Jorge, Neira, te digo, habría que ver si hay preguntas para ir formulándolas. Yo lo que creo es que la mayoría de los que impulsan, reforman, van corriendo atrás de la caja y de manejar la caja que moviliza la salud. La mayoría, por eso pregunté, no tienen un diagnóstico claro, porque durante años, inclusive técnicos y economistas de la salud siguen repitiendo una estupidez bastante grande, que el problema en la Argentina es que el sector público está mal financiado, y indudablemente, como dijeron los expositores, el sector público es el de mayor ineficiencia. Lo que pasa es que no saben hacer las cuentas, es el que más gasta por la cantidad de población que tiene a su cargo. Y ese es uno de los grandes problemas. Obviamente, como dijimos más de una vez, no hay que ir a los hospitales a echar médicos ni a enfermeras. Sí tenemos que hacerle el traje a medida, que los hospitales empiecen a cobrar por su producción, que se estimule realmente el primer nivel de atención, que el médico de cabecera y el médico clínico sea el que mejor gane y no sea el último del tarro, ¿no es cierto? Y que si no tenés el espamentoscopio, el trabajo médico de consultorio no sirva para nada. Y eso forma parte de una reforma que se puede hacer chiquita, silenciosamente, de a poco, como ya se está haciendo en el caso de ustedes a través de la capacitación de los especialistas, ¿no es cierto? No sé si tenés... ¿Puedo hacer algo? Si me permitís 2 o 3 cositas. Una es que a mí me parece que yo comparto lo que dice Gabriel. Me parece que sería bueno, digamos, tener como un programa piloto en algún lugar como para probar que eso es efectivo. Yo creo que esto que dice Gabriel es claramente efectivo cuando uno tiene informatizado el sistema de tal manera que tiene acceso a todo. Esto es la cobertura universal de salud, de última. Esto lo conversamos con Gabriel cuando empezamos a hablar de la cobertura universal de salud, y nosotros decíamos que en realidad la primera inversión que habría que hacer en la cobertura universal de salud era la historia clínica, saber identificar al paciente, que el paciente tuviera una identificación en todos los lugares donde fuera. Yo me permito agregarle a eso la certificación profesional y la habilitación categorizante y la acreditación de instituciones y de programas. La acreditación de instituciones y de programas hace también al nivel de calidad y a la equidad
para la atención de los pacientes. Así que me parece que estas son cosas posibles, pero me parece que estos son los programas que uno debería probar en algún lado. Yo le propuse hace poco a la Seguridad Social hacer un programa de este tipo en la Seguridad Social, con Luis lo hablamos muchas veces, en algún momento generar un programa para la Seguridad Social, de que la Seguridad Social pueda hacer una categorización de lo que tiene y una acreditación de instituciones y de programas, porque justamente esto que dice Gabriel, de esta normatización de procedimientos, digamos, la gestión por proceso, me parece que tiene que ver básicamente con esto. Y yo creo que esto sería, digamos, una alternativa posible. Les paso algunas preguntas, si ustedes quieren, como pedía Luis. Jorge Coronel dice, coincido en la mayoría de los conceptos que expresó Gabriel, pero ¿cómo hacer para que los encargados de las políticas no convoquen a todas las partes para construir consenso? Esto creo que tiene bastante que ver. Jorge Coronel, ¿querés hacer algún comentario al respecto? Jorge, no, sí, ahora ¿puede hacer un aporte? Sí, justamente, mirá. Fortunato, ahora en 2 minutos, después que habla Jorge Coronel, después le pasa a usted, Fortunato. Estimo que el propósito de estas reuniones es cambiar ideas para poder ofrecer un proyecto de modificación de los sistemas de salud. Actualmente, como todos ustedes saben, hay 4 enfoques: el hospital público, las obras sociales, los prepagos y la privada. Empezando por el hospital público, mi experiencia de 28 años como director de un hospital público pueden sugerir lo siguiente. Primero, hay que definir si el hospital público va a atender únicamente a los pacientes sin cobertura, y en ese caso, en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, con la mitad de los hospitales trabajando en tiempo completo, alcanzaría y sobraría para satisfacer estas demandas. Para el mejor funcionamiento del hospital público hay que tomar la siguiente decisión. El director tiene que tener el manejo del personal y del presupuesto para terminar con la burocracia de expedientes que van y vienen para resolver situaciones diarias. Con respecto a la calidad, ya se ha dicho, y me permito reforzarlo, estriba en acreditación, previa categorización de los servicios y capacitación del personal. Hoy día el Ministerio de Salud ha aceptado que en la mayor parte de los trabajos de terapéutica por grupos interdisciplinarios exigen lo que se llamaría la capacidad agregada para cada uno de los integrantes de esos grupos interdisciplinarios. De modo tal que mi propuesta sería, primero, definir si nos vamos a referir únicamente al hospital público y después considerar el mejor manejo de las otras entidades que ofrecen cuidado de la salud, en cuyo caso reitero mi experiencia. Lograr que las autoridades le den al director del hospital el manejo del presupuesto y del personal. Y segundo, definir si el hospital público va a seguir atendiendo no solo los pacientes sin cobertura, sino que es una cuestión mixta, porque también atiende pacientes de obras sociales, con lo cual les está haciendo realmente una competencia, porque la mayor parte del personal hospitalario cobra su sueldo. Por lo tanto, los honorarios que puede ofrecer un hospital público van a ser siempre menores que los que pueden ofrecer las otras entidades. Bueno, muchas gracias, Fortunato. No sé, Gabriel, si querés tener algún comentario para hacerle a Fortunato. No tengo dudas que el control del presupuesto y el manejo del personal es esencial para dominar. No sé si conocen, pero yo conduzco una institución que además tiene una nave insignia con un sanatorio. Para que lo tengan, podríamos haber puesto el sanatorio con los empleados del sanatorio dentro de la misma obra social, y los pusimos en FATSA. Porque poder echar a un empleado, poder aumentarle el sueldo, premiarlo, es fundamental para poder conducir una institución. Y doctor Benaim, yo creo que los hospitales deben atender, es muy personal, ¿no? Pero yo creo que los hospitales públicos deben darle servicio
a todos los argentinos, porque todos los argentinos deberían tener cobertura con financiador. Creo que el Estado debería pagarle una cápita, porque es más eficiente que tenga una obra social todos los argentinos, y que le paguen al hospital el servicio que produce. Y paulatinamente esos servicios hospitalarios vayan mejorando la productividad por los ingresos que tengan, compitiendo con sus recursos médicos de primera con los hospitales privados. Bueno, gracias, Gabriel. Jorge, ¿estás ahí? ¿Querés hacer un comentario de lo que decías, el tema de la falta de convocatoria? No, prácticamente, después que hice yo ese comentario, alguien comentó también sobre lo que ocurrió en la pandemia, y en esa situación también se convocaron a algunos expertos, pero no a todos los que tendrían que haber participado. Y de hecho se ha visto cómo es la situación actual y cómo hemos quedado ante toda la organización que se hace cuando se toman medidas que están solamente orientadas por un solo grupo. Básicamente eso. El resto es que, ni lo pusimos también nosotros en la solicitada, es que tendrían que convocar a todos los sectores para el diseño de las políticas públicas, sobre todo en salud, que es donde nosotros podemos hacer algún aporte. Básicamente es eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de pasar la posta a Miguel, que quería hacer una pregunta, dos comentarios. Una es la de Miguel Elías Rabia, que dice: hola a todos, brillante Gabriel, la virome de los médicos gestiona proyectos y direcciona recursos. Es crucial el análisis y el modelaje de la microgestión para mejorar el entendimiento del sistema. Bueno, creo que comparte, digamos, el tema de la necesidad de la información. Yo creo que si no hay información no se pueden hacer estrategias de intervención. Nosotros en la Fundación tenemos una base de datos de 40.000 pacientes traumatizados, y eso es lo único que permite saber qué es lo que uno tiene que hacer y cómo puede gestionar incluso el presupuesto y las necesidades de los pacientes. Miguel, ¿querés hacer un comentario? Sí, gracias, Jorge. Bueno, Gabriel, es un minuto por respeto al tiempo de todos. Te agradezco mucho por tu presentación, pero hemos tenido largas reuniones contigo donde hemos hablado sobre la conflictividad y litigiosidad, que vos ya hiciste alguna acotación. Entonces, por lo tanto, me gustaría que refresques un poco, porque hay representantes del Poder Judicial y esta condena que se puede tramitar en los tribunales o también en los medios de comunicación. Para ser breve, concretamente, darle tranquilidad al profesional que integra el equipo de salud. Miguel, vos sabés que yo soy bastante diferente con respecto a lo judicial. Yo creo que los amparos salvaron más vidas de lo que nos generaron problemas. Vos sabés que yo respeto mucho más a los jueces y a los equipos de abogados que cuidan a la gente. Lo que creo es que los amparos existen porque los señores ministros sucesivos no escriben las reglas que corresponden. No es culpa de los jueces, no es culpa de la gente que quiere un tratamiento. Es culpa del Estado que permite que que un visitador médico, con todo el orgullo que puede significar ser visitador médico, termine midiendo medicamentos de millones de dólares, encontrándose con médicos, sin reglas para sus indicaciones, sin guías de práctica clínica para su uso, ni siquiera consenso para la prescripción. Así que yo creo que el problema de la judicialización de la medicina en el tema de amparos y cobertura tiene que ver con la responsabilidad de los que no escribieron. Mucho más grave para discutir es en la mala praxis, inversión de carga. Pero hoy el núcleo después de esta pandemia es que tenemos trabajadores de la salud que son casi pobres y que hay plata para pagarles y que esa plata está en la ineficiencia. Eso quisiera dejarlo como mi opinión en esta presentación. Enfermeros que pueden cobrar más, médicos y farmacéuticos que pueden estar orgullosos de sus roles, porque tienen para agregar valor y salud a la gente. Más salud no es más estudios, es mejores resultados. Bueno, te saludan María Rosa López, Miguel de Jacaf, que coincide totalmente con vos y seguramente con Daniel, ya el otro día lo expresó también, Ricardo Ruiz, y Jorge Robledo, que ya comentó el otro día algunas cosas interesantes, dijo un programa sueco denominado Revisar mis medicamentos, ejecutado por farmacéuticos comunitarios, le está haciendo ahorrar al sistema de salud de ese país millones de coronas por año. Se aplica mayormente a gente de la tercera edad que están polimedicados, coincidiendo con lo que vos decías. Y Edith Greenspan dice, realmente, este es un tema interesante que me parece que merece una
una aclaración. Dice, realmente hablamos de pacientes ricos y pacientes pobres. Dice, no son pobres los pacientes de las obras sociales y prepagas y sí sufren los mismos problemas. Dice, no entiendo por qué la riqueza es el superfactor. Hablemos de derecho para todos. ¿Gabriel? Un segundo nada más. Cuando yo hablo de ricos y pobres, hablo del promedio de ingresos. El sistema, por cómo se reguló el sistema en la Argentina, las poblaciones jóvenes y sanas migraron hacia las unidades de atención con cápitas promedio elevadas. Entonces, en Argentina, en salud es rico el que está en una organización que tiene una cápita promedio alta y un promedio de edad joven. Para entrar a determinada prepaga, por desregulación, hace falta llenar un formulario donde pueden discriminarte si sos gordo. Si bien algunos hacen un amparo y entran, la gran mayoría no lo puede hacer porque no recurre a la judicialización. No pasa lo mismo con las obras sociales. Los monotributistas de las categorías más bajas, que pagan 1.000 pesos por su salud cuando su costo está cerca de 2.600 pesos, su mayoría, 2 millones de ellos, solamente 200.000 están en la medicina prepaga y solo para no pagar el IVA, la mayoría están en la seguridad social y promedian con los salarios de la gente, que son de alrededor de 35 o 40.000 pesos, su aporte, llevando el promedio de la seguridad social de ingreso en 1.400 pesos, más o menos la mitad del PMO. Son pobres porque para poder darles los medicamentos caros hay que sacarles honorarios a los médicos o limitarles el acceso o ponerles sanatorios más feos o con menor infraestructura, o con médicos que están más cansados. Bueno, acá Miguel de FACAF insiste en el tema de un tema interesante que es dice desde el punto de vista del farmacéutico, sí, me gustaría, dice, tener la universalidad de la dispensación y la receta única nacional vinculada a la historia clínica digital. Hoy la farmacia tecnológicamente está preparada para hacerlo. Bueno, todos estamos convencidos de que es así, pero bueno, un comentario de ustedes. Hace 10 años que OSECAC lo tiene con sus farmacias sindicales, es espectacular. Espectacular. No hay débitos, hay dosis diaria definida, renovar las recetas en la pandemia. No hay duda que hay que hacerlo. Y todos ustedes y todos nosotros, cada uno de ustedes en el lugar donde está, en su sector, saben que ese es el camino. El problema es que nos tenemos que enfrentar a mucha gente con intereses. Cada vez hay menos, porque la gente no es tonta. La gente sabe dónde se atendió bien, ¿eh? Y hay algo que dijo el doctor Benaim. Es cierto respecto a los hospitales públicos. La ciudad de Buenos Aires, de los 3 millones de personas, solo el 18% de las personas no tienen cobertura, 500.000. Requiere, con hospitales de productividad aceptable, no más de 450 camas. Así que lo que dijo el doctor Benaim, aún con la mitad le sigue sobrando. Como dato numérico, yo sé que el doctor, yo no tengo que ser el que certifique lo que dice el doctor, pero yo busqué los números actuales y son exactos lo que acaba de decir. Gabriel, con Fortunato siempre te podemos decir que tiene el doble de experiencia que vos, porque acaba de cumplir 101 años. Pero yo ya me pelé. Bueno, para hacerte un poco más. Bueno, acá hay una pregunta de Adrián Massa que me gustaría que le hiciera a él, que dice que en realidad le dice que le resultó muy clara tu exposición y que le gustaría saber si tenés formado una opinión respecto al programa Impulsa, que es la transformación digital del sistema sanitario. No sé, Adrián, si querés hacer vos la pregunta. Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, estamos en el medio. No, me pareció interesante la exposición de Gabriel y un poquito reforzando lo que Miguel y Daniel y en algún momento Gabriel habló de la tecnificación de la tecnología aplicada en el caso del acceso al medicamento o el acceso a la receta electrónica o a la historia clínica. En alguna oportunidad me tocó participar en una reunión que fue más técnica del programa Impulsa que está llevando adelante el Ministerio de Salud y quería saber, desde el punto de vista médico, ya que hay varios médicos, y bueno, con toda esta exposición, si tiene una opinión formada y con la experiencia un poco que hablaba Gabriel que tiene OSECAC, ¿cómo ven en esta interoperabilidad entre los distintos actores de la seguridad sanitaria, ¿no? Mira, te cuento, en el gobierno anterior con el Ministerio de Ibarra empezamos a ir a reuniones que fueron el núcleo básico de la idea de transformación digital en salud y ahora le dieron un nuevo impulso, si se quiere decir, si se puede decir. A mí no me gusta mucho la idea de pensar que cada uno tenga su historia clínica y que haga ya protocolos de comunicación como existe en otros países del mundo.
me parecería bárbaro para dentro de unos años. En el inicio, las riendas y los caballos del sistema de salud creo que los tiene que tomar el Estado. Porque a mí y la historia clínica, me gustaría en algún momento mostrar la historia que diseñé hace 15 años y la que estoy cambiando ahora, que tiene que ver con los loops y los nickes que le dije, y con touchscreen, y con speech to text para no perder tiempo, y con capacidad para mantener la relación médico-paciente y la mirada y no con una pantalla en el medio, para mostrar lo que estamos haciendo con el 3.0 largando. Me encantaría mostrárselos cómo se está diseñando el proyecto ahora, seguramente les gustaría. Pero hoy por hoy no hay mucho tiempo para discutir, y la historia clínica puede ser el caballo que haga que todos los médicos se estén formando. Digamos, no es solamente la interconexión. Si hoy por ejemplo, tenemos que decidir promoción del dengue, la historia clínica tiene que tener un control estatal en donde vos le aparezcas con un pop-up y le digas, hoy es dengue. Y si estás en el sur, no será dengue y será la campaña focalizada. Me encantan los proyectos de transformación digital, lo que no me gusta es que sean lentos. Mi experiencia es que proyecto lento es proyecto inexistente. Es como llegar tarde. Ojalá lo hagan. Nosotros en el Grupo Medeos, hace ya casi como 6 años, lo primero que propusimos fueron los documentos únicos sanitarios. Eran digitales y eran únicos. Decíamos que en todo el país el certificado de función era uno y digital. Las recetas únicas y digitales. Con el doctor Luis Servino propusimos que en la superintendencia hubiera una sola base de prescripción de prácticas, que todo el sistema de salud, que estuviera incluido en la superintendencia, accediera a una web y prescribiera ahí, todos los médicos del país prescribieran obligatoriamente ahí, desde una tomografía hasta un tratamiento de hepatitis. Obviamente me encanta la transformación digital y les prometo en algún otro encuentro en el foro mostrarles cómo funciona lo que hoy tenemos, que es muy bueno en el área metropolitana, muy difícil en el interior del país con los colegios. Bueno, 2 últimas preguntas y les paso la posta a Luis y a Daniel. Una es para vos y para Daniel, que dice Alberto Ferrari, dice: las compras centralizadas de medicamentos del Ministerio, Superintendencia, PAMI, IOMA y otras obras sociales serían una alternativa, dice. Gabriel, Daniel. Ya se hizo, muchachos. Escúchame, Luis, lo voy a contestar yo porque soy el padre. Estuvo Luis en el medio. Bueno, Luis. La compra centralizada surgió a partir de hacer el observatorio de precios, donde se demostró cómo compraban las 300 obras sociales, con miles y miles de facturas, comparando lo que cada una de las obras sociales compraba el mismo producto. Y se demostró los que compraban por debajo de la media, los que compraban en la media y los que compraban 70, 80 o 90% por encima de la media. Y los otros, con un eufemismo, dijimos, hay obras sociales que tienen una mala gestión de compra. A través de ese mecanismo, el paso siguiente fue sentar alrededor de la mesa a PAMI, a IOMA en ese momento, y a toda la superintendencia para empezar a hablar de la compra centralizada, porque el primer gasto que se producía era en hemofilia, y de hecho la primera licitación que salió de compra centralizada, que bajó ostensiblemente el precio, fue de factores para la hemofilia. Así que eso es una cosa que está total y absolutamente probada en combate, ¿no es cierto? De que la compra centralizada, siempre y cuando, además, ojo, se haga también con honestidad, porque ya que estamos en un foro académico, vale la pena recordar que esa primera licitación que se hizo no terminó en un escándalo en la tapa de los diarios vaya a saber por qué, porque a pesar de hacerse una licitación, se hizo con un renglón que era para que lo gane solamente una empresa. Cuando se denunció la noche anterior ese elemento, esa situación, se corrigió el pliego y se hizo una licitación transparente que logró bajar los precios. Si no, no hubiera cambiado nada. Quiere decir que además de tener las herramientas, necesitamos la honestidad de los funcionarios para que la lleven adelante con pericia, con capacidad y honestidad. Pero eso, ya te digo, surgió a partir de hacer el observatorio de precios, que es ver de qué manera realmente se compra dentro de la seguridad social y podría hacerse en el resto del sistema de salud. Bueno, gracias. Jorge, le agrego
cortito la pregunta de Alberto. Él sabe que yo tengo mi posición tomada, por eso le pregunté también a Gabriel con el tema de la agencia. En algún momento, y también le hemos hablado con Luis, muchas de las cuestiones dependen de decisiones políticas para avanzar, porque fundamentalmente en el segmento de especiales o de alto precio, por ahí como dice también Gabriel, muy, muy focalizado a un sector, esto pone en riesgo la sustentabilidad del sistema. Y y en el caso de Luis, un cargo importante como tuvo y comenzó, como él dice, a hacerse eso cuando estuvo en la superintendencia, en definitiva, si bien estamos en un país federal, las decisiones de rectoría o de gobernanza que debería tener el ministerio me parece que define algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque entre la superintendencia, el PAMI, COSPRA, o sea, las obras sociales provinciales, fundamentalmente ahí me están definiendo un poder de compra muy importante, y sabemos que hoy con la tecnología esto ha aumentado y tiene que ser, sin lugar a duda, mucho más transparente. Esto unido a la universalidad de la receta, unido a una focalización de una buena prescripción y una buena dispensación, llevaría a ser el sistema muy saludable. Por eso comparto, y le pregunté a Gabriel lo de la agencia de precios o como sea, algo ha pasado, porque hace 10 días, bajo la órbita de Sonia Tarragona, quedó el tema de la agencia de alto precio. Me parece que es fundamental, porque aquí en el caso del medicamento que uno conoce no hay un problema. Está bien, estamos en pandemia, en emergencia sanitaria, pero se podría hacer muchísimo mejorando la gestión. Hoy un medicamento para tratar a un paciente diabético no debería no faltarle, porque desde el punto de vista económico son 2,50 pesos. Ahí hay un problema de gestión y no un tema que tiene que ver con precio de medicamento. Perdón, una cosa, Daniel. 2 comentarios para agregar. Primero, este gobierno bajó, y yo no soy parte de este gobierno, pero Sonia Tarragona, con ayuda de algunos técnicos, bajaron el costo del Nusinersen a la mitad. Tal cual. Lo hicieron, muchachos. O sea, uno puede decir lo que quiera, lo hicieron, y ahora se están volviendo locos. Ahora les voy a contar 2 infidencias para que ustedes conozcan. La segunda es que una vez con la reunión con Peña en el gobierno anterior, le propusimos comprar medicamentos masivos. Estos medicamentos caros no se puede en la Argentina comprar sin licitación, y la licitación no se puede hacer si no hay 2 oferentes del mismo producto. Hay que cambiar la regla de licitación y hay que comprar los medicamentos de alto costo de una forma distinta. Entonces, porque esos medicamentos no tienen competencia. Entonces, si no hay 2 proveedores de lo mismo, que no son droguerías, que compiten, el mismo vende es el laboratorio. Ahí le propusimos que ponga un monto y que compitan por la misma plata por mayor cantidad de qualis, pero no pudieron lograr. Mira, les voy a contar algo. Hay un medicamento nuevo para esclerosis múltiple, para atrofia medular espinal, que se llama Somgemsla, que es de Novartis, que es una terapia genérica que sale en el mundo, en Brasil, a $2.150.000. Probablemente acá salga a otro precio. Hubo un programa de regalo del laboratorio por sorteo, que en realidad fue el objetivo de que se anotaran todos los pacientes pasibles de ser tratados. Ese programa, un paciente de OCECAC consiguió el tratamiento. O sea, no sé si me voy a ahorrar $2 millones o me van a romper el tuje por $2 millones, no sé cómo pasa. Entonces, hay que suministrar el tratamiento. ¿A qué llamo yo políticas integradas de salud? Levanté el teléfono, como está negociando con Sonia Tarragona, para negociar, no infundir el medicamento hasta que ella no negocie el precio del medicamento. Porque si nosotros le infundimos al paciente el medicamento y el laboratorio saca todos los diarios que se empezó la terapia génica en la Argentina, le están golpeando la puerta del ministerio los 150 pibes que quieren el medicamento de $2 millones. Es fundida la Argentina. Por eso, hay cosas en la política. Yo estoy de acuerdo con la Agencia de Negociación de Precios. Hace falta la Agencia de Evaluación de Tecnologías, pero hace falta alguien, una agencia que tenga el comando pícaro de la negociación, y tiene que tener respaldo de todo el árbol político, me parece. Y además, ¿qué es lo que faltaría, la frutilla del postre?
que todo esto está muy lindo, pero no existe ningún sistema de salud, sobre todo de obras sociales, privados o de cualquier tipo de cobertura que pueda hacer frente financieramente y seriamente en sus cálculos actuariales de costos, la cobertura de todas estas moléculas que, como la que nombró recién Gabriel, van a seguir apareciendo a lo largo de los años. Por eso la frutilla está del postre y está puesto en el proyecto de ley que ya oportunamente lo hablamos. Estos medicamentos de alto precio deben ser negociados los precios por el Estado, pero además deben ser financiados por el Estado para los 45 millones de habitantes. O sea, no pueden estar librados a que cada organización vaya y compre los medicamentos por su cuenta. Hay que asegurarle a todos los habitantes del país a partir de un financiamiento no menor a 3 años del Estado. O sea, eso es un elemento clave, ¿sí?, para poder darle accesibilidad y cobertura a toda la población. Bueno, Luis, acá tengo la última pregunta que dice, entonces el problema o el adjetivo, estábamos hablando de lo que decía Edith Crispan acerca de quiénes son pobres y quiénes son ricos, dice no es propio de la población, sino de quienes son responsables de la cobertura. Gabriel. Es de la capacidad de compra que tiene la cobertura. Es sencillo. Si una obra social decidió atender a los jubilados y otras deciden que no, y te tocó tener jubilados, hoy eso es una carga económica porque hace 3 gobiernos de diferentes facciones políticas. No importa si son peronista derecha, peronista izquierda, macrista, pro, radicales, te pagan 2 pesos por los pacientes jubilados y si los tenés que atender, eso lo tenés que financiar compensando con ingresos que tiene el resto de la gente. No, el modelo actual hace migrar a los sanos con mayores sueldos a los financiadores de mayor capital. Y lo que yo entiendo que exista eso para el confort. Lo que no podemos permitir que los médicos, los kinesiólogos y los farmacéuticos que los atiendan cobren proporcionalmente esa cápita. Sigo pensando que tenemos que mezclar esa guita de alguna forma para honorarios para que no haya tanta diferencia de lo que se cobre por atender a un señor de OSECAC y operarlo o atender a un señor de OMINT y operarlo. Tendría que ser menor la diferencia. La diferencia entre el médico que atiende al que tiene menos y el que tiene más debería ser muy chica. Bueno, Luis, yo no tengo más preguntas en el chat, así que te paso la coordinación para que preguntes. No, yo creo que es un tema total y absolutamente extenso, da para horas de discusión y para hacer varios capítulos de discusión. Me parece que las posturas han sido claras, lo que expresó Gabriel, lo que dijo Daniel y todas las preguntas orientadas un poco hacia el mismo lugar. Son muchas las cosas que hay que ir arreglando. Creo que no podemos pensar como dije al comienzo, en iluminados de capital que vayamos a hacer una gran modificación del sistema de salud. Creo que con pequeñas cosas se pueden lograr grandes resultados y una de lo que veníamos hablando, que es darle accesibilidad y cobertura a toda la población, es una de ellas. Mejorar la calidad médica a partir de la eficiencia, que era lo que decía Gabriel, estamos totalmente de acuerdo. La ineficiencia de todo el sistema de salud, no solamente dejarlo librado del sector público, también somos ineficientes en la seguridad social y también el sector privado es ineficiente, ¿sí? Así que esos bolsones de ineficiencia atentan contra el mejor pago de todos los profesionales que trabajan en el sector salud. Hay que ir trabajándolo con las herramientas idóneas, ¿no es cierto? Así que creo que es un tema que habrá que seguir discutiéndolo a lo largo del tiempo, por ahí con alguna cronología, digamos, para ir implementando todos estos cambios, porque no creo que podamos lograr un cambio masivo de todo el sistema de salud y además, como dije al principio, no vaya a ser cosa que matemos al ciruja por querer bañarlo, y ese es el miedo que me da con la clase política argentina. Bueno, ¿algún comentario final de Daniel y de Gabriel? No, lo mío cortito, agradecer al foro y al consejo de que me hayan permitido coordinar junto con Luis y agradecerle a Gabriel, que siempre es bueno poder intercambiar y como decía Luis, uno puede estar horas hablando de este tipo de cosas. Y yo quiero decirle muchas gracias al foro, porque sobre todo creo que debe ser el objetivo del foro. Me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, escuchar a mucha gente
y entender que la sumatoria de opiniones distintas puede hacer una política de país. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Miguel. Gracias, Gabriel, Daniel y Luis. El foro, en el acuerdo con el Consejo de Profesionales Médicos, ha obtenido una mejora en la calidad de las convocatorias. Y Gabriel, cuando tengas algo para decir, te vamos a escuchar, igual que por supuesto Daniel y Luis, que ya han disertado en este año de tanto trabajo. Y esperemos que, así como vos mencionaste al Grupo Medeos, alguna vez podamos llevar también al papel y decisiones concretas, como bien señaló Luis, desde la ética, la eficiencia y sobre todo la honestidad. Así que muchísimas gracias por mi parte y a Jorge Neira especialmente también por su apoyo. Bueno, Muy si no, bien. si no tenemos más actividad, ya son las 8 pasadas, tuvimos 1 hora y media de conversación. Les agradecemos a todos, hay felicitaciones de Jorge Coronel, de Nora Villagra, de Nelly Servilio, de Alberto Ferrari, de Marisa Suárez, de Elena Pot, todos agradecidos. Y nosotros queremos agradecer especialmente a Gabriel por la excelente exposición, a Luis y a Daniel por la coordinación, y desde el foro y el Consejo de Certificación les agradecemos a todos la presencia, que es bastante frecuente porque nos hemos visto muchas veces, sobre todo este aporte de la multidisciplina que para nosotros es tan importante y que nos hace crecer. Y bueno, los esperamos dentro de poco, que vamos a tener una charla sobre inteligencia artificial, y ya les voy adelantando que el 16 de diciembre vamos a hacer un homenaje a los profesionales de la salud, médicos, enfermeros y kinesiólogos. Lo vamos a hacer con algunos, no con todos los que han trabajado en la situación de pandemia. Chau. También le vamos a agradecer al doctor Fortunato Benaim su presencia permanente, digamos, en este foro y en cada una de las actividades que hacemos. Así que muchas gracias a todos y buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, salgamos de... Jorge. Sí. Tendríamos que ver un poco que quede más espacio para el intercambio con los que estamos, ¿no? Porque daba para mucho, una lástima, quedaron muchas cosas en el tintero. Sí, lo que pasa, sabes que yo me guío mucho por el chat, porque si no es un desorden. Si vos largás que la gente hable, es muy complicado. Por eso es que casi todas las preguntas que yo contesté estaban en el chat. Sí. ¿Sabes? Yo sé que es una cosa que siempre es preferible hacerlo personalmente, pero a veces es difícil porque yo no tengo todas las pantallas, sino que tengo solamente una, no veo cuando la gente quiere hablar, y nos parece más útil, digamos, más fácil para la gestión el chat, ¿no? Te doy un solo detalle muy significativo. Viste que Gabriel habló recién del tema de la matrícula, y yo estoy de acuerdo que el federalismo en salud está generando barreras muy complicadas. El problema es que para generar esa matrícula única nacional que él habla, tenés que reformar la Constitución, no una ley. Sí. Yo creo que hay cosas de las que dijo hoy que se pueden hacer en el corto plazo, y cosas que necesitan otro tratamiento. El tema, digamos, de que la matrícula sea habilitante después de la residencia es algo que hay que conversar, digamos, que no se puede dejar pasar otra vez de largo. Sí, me parece que hay muchos temas para conversar. Me parece que algunas cosas se pueden ir haciendo. Y yo coincido con lo que él decía de que algunas cosas se pueden ir haciendo, porque, por ejemplo, el tema de la informatización y el tema de la historia clínica electrónica y todo eso es un avance que a vos, digamos, nosotros insistíamos mucho hace muchos años cuando hicimos la segunda versión de Medeos, insistíamos mucho en que la cobertura universal se basa en la informatización. Si no tenés informatización adecuada de los 45 millones de personas, no es para que tengan un carnet, es para saber qué hacen, cuánto tienen, cuántas coberturas tienen. ¿Vos sabés la cantidad de gente que tiene más de una cobertura? Hay gente que tiene 3 y 4 coberturas. Eso le quita eficiencia al sistema también. Por eso cuando Luis Servino habla de que estuvo bueno, eso es lo que dijo del cirujo y demás, pero el problema, los que critican, y con razón, la segmentación y la fragmentación,
El problema es que son compartimentos estancos. O sea, vos podrías tener todas las 3 estructuras, los 3 subsistemas, pero interconectados para armonizar sus funciones. O sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, por eso hubiera sido muy interesante poder intercambiar opinión con Luis Servino también, ¿no? Porque... Sí, yo creo, bueno, podemos hacer otra reunión. A mí me parece que el tema, igual vamos a hacer la de inteligencia artificial la semana que viene, ¿no, Miguel? El miércoles a las 18. Si me permitís, doctor Roberto Borrone, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien. Vos sabés, Roberto, que es una preocupación que recibimos después de cada evento, algo menor respecto a lo importante que se discute en los mismos, que es la duración, y vos sabés que no le encontramos la solución en cuanto al tema de horario. Yo mismo me animé con todo respeto a Jorge decirle a las 20 que ir promediando, porque si recibimos, entre comillas, algunas críticas constructivas, por supuesto, es la duración de los mismos. Roberto, tendríamos que pensar a partir de tu importante sugerencia, ver cuál es el formato para una mayor participación de los asistentes. Yo creo que lo que tenés que hacer, Miguel, es empezar a focalizar más el tema, o sea, que el tema sea muy puntual, porque si vos abrís mucho el abanico, se tocan muchos temas y en definitiva no se profundiza en ninguno, ¿no? Entonces, por ejemplo... Espera que me está llamando el disertante. Ah, perfecto. Sí, decí, Roberto, te escuchamos. No, por ejemplo, suponete ahora estamos hablando del tema matrícula, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, una reunión tendría que ser exclusivamente sobre el tema matrícula profesional, por ejemplo. Obvio. Sí, Nada más. yo coincido con vos. Me parece que lo que pasa es que, a ver, hay algunas cosas más urgentes que la matrícula, y es que por eso que este tema hoy era la propuesta de reforma del sector salud. Pero, ¿viste? Eso es un abanico tan grande, tan grande. Obvio. Yo creo que nosotros hoy estaba hablando justamente con Víctor Rodríguez de Novartis para programar las actividades del año que viene. Y bueno, tenemos programadas una cantidad de actividades. Perdón, Roberto, perdón. Tenemos programadas una cantidad de actividades importantes con las sociedades científicas justamente para discutir estos temas, ¿no? Exacto. Incluso estamos viendo a ver de qué manera se puede lograr, digamos, mayor participación de los pacientes, pero no de los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes, sino de los pacientes en general. Lo que pasa es que no hay representantes de pacientes, no hay entidad representante de pacientes per se, digamos, porque parece que los los pacientes se agrupan de acuerdo a las enfermedades poco frecuentes por la necesidad de la medicación. Exactamente. Y eso les genera, digamos, un sesgo muy importante, que es una mirada absolutamente dirigida, muchas veces por interés del laboratorio, que hace que dejen de tener la posibilidad de participar digamos, con su opinión, porque es una opinión absolutamente sesgada. Y las veces que lo quisimos hacer es muy difícil, porque las entidades poco frecuentes tienen mucha capacidad combativa. Entonces, cuando vos querés juntar a las enfermedades poco frecuentes con las muy frecuentes, las poco frecuentes están acostumbradas a una gestión de trabajo que siempre terminan absorbiendo las otras, ¿no? Yo lo que quería era invitarlo tanto a Miguel Secchi como a vos, Jorge. Mañana, viste que fue todo un honor, digamos, que te llamen desde la AMA para dar el discurso central en el acto del Día del Médico en un año como este, ¿no? Así que lo voy a hacer mañana y voy a hacer una propuesta que creo que a los dos les va a interesar mucho, digamos, porque voy a salir de los discursos de ocasión para enfocar un poco el núcleo de la cuestión. Y bueno, por supuesto, después me gustaría que pudiéramos armar algún foro para debatir sobre lo que voy a proponer mañana, ¿no? Bueno, pasanos los datos. Si tenés los datos si uno puede entrar. Claro, yo le paso, porque no tengo tus datos, Miguel, pero le paso a Jorge y Jorge te lo pasa a vos el link. Perfecto, ningún problema. Perfecto. ¿A qué hora es? A las 19. Sí, perfecto. Sí, combinamos un poquito, porque está también una convocatoria importante de ADEM, pero trabajamos con 2 computadoras a veces. Y después
y para no violentar, digamos, la primicia para la AMA, una vez que yo lo dé ahí, si quieren yo lo comparto con ustedes, con el foro y con la academia, el PDF del discurso de mañana. Bueno, buenísimo. Así lo colgamos, ¿sabes qué? Lo podemos colgar en la página. Perfecto, perfecto. Y bueno, espero que alguna vez pueda ser disertante nuestro. Sí, cuando quiera, Miguel. Pero a mí me gusta ir al meollo de las cuestiones, ¿no? O sea, ya llevo 40 años de médico, y en estas 4 décadas he visto repetir esto se parece al muro de los lamentos, ¿no? O sea, he visto repetir los mismos lamentos durante 4 décadas, nada más que los problemas cada vez más profundizados, de manera tal que, digamos, me gusta apuntar al núcleo de las cuestiones. Por eso lo que yo le decía a Miguel, como una sugerencia, para las reuniones del foro, lo compartíamos recién con Jorge, es que los temas tienen que ser más puntuales. De esa forma, digamos, hay un solo por ahí expositor y después se abre el debate. Por ejemplo, hoy se tocó un tema muy interesante desde el punto de vista práctico, que es el tema de la matrícula única, la matrícula nacional. Pero obviamente ahí tendrán mucho que decir los colegios médicos, porque ahí estamos tocando intereses muy fuertes, ¿no es cierto? Pero además... Y esos son los que primero van a hacer que no se pueda. Claro, pero además estamos tocando un impedimento de tipo legal, estructural, que es que para eso hay que reformar la Constitución Nacional, porque la base del federalismo ha generado justamente este tipo de barreras que en la política de salud generan más inconvenientes que soluciones. O sea, yo siempre digo, el federalismo en salud genera más inconvenientes que soluciones. Sí, obvio, claro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. No, al contrario, al contrario. Nos vemos. Hasta pronto, chao, nos vemos. Chao, chao.